En medio de las frías y turbulentas aguas de la bahía de San Francisco se encuentra la temida Roca y Hormigón, que durante décadas fue considerada el destino final de los criminales más peligrosos de los Estados Unidos. La prisión federal de Alcatraz fue diseñada con un solo propósito: ser inexpugnable. Sus muros eran gruesos, su vigilancia constante y el entorno natural que la rodeaba se presentaba como una barrera mortal de corrientes traicioneras y temperaturas extremas. Las autoridades afirmaban con total seguridad que nadie podía escapar de La Roca y sobrevivir para contarlo. Sin embargo, en la noche del 11 de junio de 1962, 3 hombres desafiaron esa premisa. Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin ejecutaron un plan de una complejidad técnica sin precedentes, utilizando herramientas rudimentarias y una paciencia metódica. Al amanecer, sus celdas estaban vacías, dejando atrás un rastro de ingenio que desconcertó al FBI durante décadas. El destino de estos hombres sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los mayores enigmas de la historia criminal moderna. Esta es la historia detallada de cómo se gestó y ejecutó la fuga más famosa de todos los tiempos. La historia de la prisión federal de Alcatraz no comenzó como una leyenda, sino como una necesidad de máxima seguridad. Durante la década de 1930, el sistema penitenciario de los Estados Unidos enfrentaba un aumento en la violencia y en la sofisticación de las bandas criminales. El gobierno necesitaba un lugar donde el aislamiento fuera absoluto. La isla de Alcatraz, una formación rocosa situada a 2 kilómetros de la costa de San Francisco, fue la ubicación elegida. Sus características naturales eran ideales para una prisión de máxima seguridad. El agua que rodea la isla mantiene una temperatura media de entre 10 y 12 grados centígrados. Las corrientes son potentes y cambian de dirección de manera impredecible, lo que hace que nadar hasta la costa sea una tarea casi imposible para un ser humano promedio. A principios de 1960, el ambiente dentro de la prisión era de una disciplina extrema. Los reclusos tenían derecho a comida, ropa, refugio y atención médica. Cualquier otro beneficio, como el acceso a la biblioteca o las visitas, debía ser ganado mediante el buen comportamiento. En este contexto de control absoluto llegó Frank Morris. Frank Morris fue trasladado a Alcatraz en enero de 1960. Poseía un coeficiente intelectual superior al promedio y un historial delictivo que incluía robos a mano armada y múltiples intentos de fuga en otras instituciones. Morris no era un hombre de fuerza física imponente, sino de una inteligencia analítica y fría. Poco después de su llegada, Morris fue ubicado en el Bloque B. Allí conoció a los hermanos John y Clarence Anglin. Los Anglin eran expertos en natación y tenían experiencia previa en fugas de prisiones de menor seguridad. Junto a ellos se encontraba Allen West, un recluso que también buscaba una oportunidad para salir de la isla. El grupo comenzó a observar las debilidades estructurales de la prisión. Alcatraz estaba envejeciendo. La humedad del mar y la salinidad del aire habían comenzado a corroer el hormigón de los muros. Durante las inspecciones rutinarias, los guardias no notaban el deterioro interno de las paredes cerca de los conductos de ventilación. El plan comenzó a gestarse en diciembre de 1961. La idea era simple en concepto, pero extremadamente difícil de ejecutar. Excavar a través de las paredes de las celdas para llegar a un pasillo de servicio no vigilado que corría detrás de las filas de celdas. Este pasillo contenía tuberías de agua y sistemas de ventilación. Si lograban acceder a este espacio, podrían subir hasta el techo del bloque de celdas y, desde allí, buscar una salida al exterior del edificio. Sin embargo, el primer obstáculo era el ruido. La excavación debía realizarse en silencio o bajo la cobertura de otros sonidos. Aprovecharon la hora de música. En Alcatraz, los reclusos tenían permitido practicar instrumentos musicales durante un periodo determinado del día.
El estruendo de los instrumentos proporcionaba el camuflaje auditivo necesario. Mientras otros presos tocaban o escuchaban música, el grupo de Morris utilizaba cucharas de metal robadas del comedor y herramientas improvisadas. Fabricaron un taladro motorizado utilizando el motor de una aspiradora averiada. Con esta herramienta debilitaron el hormigón alrededor de las rejillas de ventilación de sus celdas. El espacio era reducido, apenas suficiente para que un hombre pudiera deslizarse. El polvo y los escombros resultantes de la excavación representaban un riesgo. Si un guardia veía restos de hormigón en el suelo de la celda, el plan fracasaría de inmediato. Para evitarlo, los hombres ocultaban los orificios con maletas, revistas y rejillas falsas hechas de cartón que pintaban para que coincidieran con el color de la pared. Cada noche, después del recuento de las 9 de la tarde, los hombres trabajaban con una precisión quirúrgica. Frank Morris coordinaba los esfuerzos, asegurándose de que cada paso fuera calculado. La paciencia era su principal herramienta. No podían apresurarse. Un solo error significaba el confinamiento solitario de por vida. Para cuando lograron atravesar la pared, se encontraron con un nuevo problema. El pasillo de servicio era un lugar oscuro y polvoriento, pero les permitía moverse sin ser detectados. Sin embargo, necesitaban una forma de salir de la isla una vez que estuvieran fuera de los muros de la prisión. Decidieron construir una balsa. El material elegido fueron chubasqueros de nylon con revestimiento de caucho. En aquella época, los reclusos tenían acceso a estos abrigos para protegerse de la lluvia. A través de sobornos y robos menores, lograron recolectar más de 50 chubasqueros. La construcción de la balsa y de los chalecos salvavidas se llevó a cabo en la parte superior del bloque de celdas, un área que los guardias rara vez inspeccionaban con detalle durante la noche. Utilizaron pegamento robado y el calor de las tuberías de vapor para sellar las costuras del caucho. Fabricaron remos de madera contrachapada y un sistema para inflar la balsa utilizando un acordeón pequeño o concertina, modificado para actuar como un fuelle. Cada detalle fue cuidadosamente planificado. Sabían que si la balsa fallaba en medio de la bahía, la hipotermia los mataría en menos de 20 minutos. Mientras avanzaban en la construcción del equipo de navegación, surgió otro interrogante crítico. ¿Cómo evitar que los guardias notaran su ausencia durante los recuentos nocturnos? Los guardias pasaban frente a las celdas cada hora, linterna en mano, para verificar que los reclusos estuvieran en sus camas. La solución fue ingeniosa y macabra a la vez. Decidieron crear cabezas falsas utilizando una mezcla de jabón, papel higiénico y polvo de hormigón para simular la piel. Para el cabello utilizaron pelo real recolectado de la barbería de la prisión. Estas cabezas, apodadas cabezas de señuelo, fueron pintadas con kits de arte que los presos tenían permitido poseer. Una vez terminadas, las colocaron debajo de las mantas, utilizando ropa y toallas para simular el bulto del cuerpo de un hombre durmiendo. En la penumbra de las celdas, el engaño era visualmente perfecto. A medida que se acercaba la fecha de la fuga, la tensión aumentaba. El 11 de junio de 1962 fue el día elegido. El clima era brumoso, una condición habitual en la bahía de San Francisco que proporcionaba una cobertura adicional de visibilidad reducida. A las 9 de la noche se realizó el último recuento con los presos presentes. Poco después, las luces se apagaron. Morris y los Anglin colocaron sus señuelos en las camas y se deslizaron por los orificios que habían excavado durante meses. Sin embargo, Allen West no tuvo la misma suerte. El cemento que había utilizado para disimular su rejilla se había endurecido más de lo esperado. A pesar de sus esfuerzos desesperados, no pudo quitar la rejilla a tiempo. Sus compañeros, temiendo que el tiempo se agotara, decidieron seguir adelante sin él. West se quedó atrás, atrapado en su propia celda mientras escuchaba a sus cómplices alejarse. Morris y los hermanos Anglin llegaron al pasillo de servicio. Subieron por las tuberías hasta el techo, alcanzando un gran ventilador que habían aflojado previamente.
Con gran esfuerzo, lograron salir al tejado de la prisión. El avance de los 3 hombres en la oscuridad de la bahía fue un ejercicio de resistencia física y mental. El oleaje golpeaba la balsa artesanal y cada filtración de agua amenazaba con hundirlos. No llevaban trajes de neopreno ni equipo profesional. Solo sus uniformes de prisión y la esperanza de alcanzar la costa de la isla de Los Ángeles, situada a unos 3 kilómetros de distancia. Mientras remaban con desesperación, la marea ejercía una presión constante. Se cree que los hombres intentaron dirigirse hacia el norte, aprovechando que la corriente en esa fase de la noche podía ser ligeramente más manejable si se mantenían cerca de la costa de la isla. Sin embargo, la visibilidad era casi nula debido a la densa niebla característica de San Francisco, lo que dificultaba mantener la orientación. En la prisión, el engaño se mantuvo intacto durante toda la madrugada. Los guardias de turno pasaron frente a las celdas de Morris y los hermanos Anglin en varias ocasiones. Las linternas iluminaban las cabezas de señuelo, y el cabello real pegado a las figuras de papel maché daba la impresión de que los reclusos simplemente dormían profundamente, con el rostro parcialmente oculto por las sábanas. No fue sino hasta las 7:15 de la mañana del 12 de junio que la realidad salió a la luz. Durante el recuento matutino, un guardia intentó despertar a los reclusos que no se levantaban. Al tocar una de las cabezas, ésta rodó por la cama y cayó al suelo, revelando el fraude. La alarma general sonó de inmediato en toda la isla. Se inició una de las búsquedas más intensas de la historia de los Estados Unidos. El FBI, la Guardia Costera y la policía local movilizaron lanchas, helicópteros y cientos de agentes. Inspeccionaron cada rincón de la isla, encontrando rápidamente los túneles excavados y el taller improvisado en el techo del bloque de celdas. Si ya conocía esta historia, puede dejar un comentario o apoyar el canal. Aquí se publican más relatos reales y, sobre todo, impresionantes. Allen West, quien no había logrado salir de su celda a tiempo, fue interrogado exhaustivamente. Ante la imposibilidad de escapar y para evitar castigos más severos, West cooperó con las autoridades y detalló el plan completo. Explicó cómo habían construido la balsa, cómo fabricaron las herramientas y cuál era el destino planeado. La isla de Los Ángeles, donde pretendían robar un vehículo y desaparecer. A pesar de los detalles proporcionados por West, los investigadores no encontraron rastros físicos de los hombres en las primeras horas. Días después, se hallaron restos de la balsa y algunos objetos personales flotando cerca de la isla de Los Ángeles. Entre ellos, un bolso de plástico que contenía fotografías personales y direcciones de los hermanos Anglin. La falta de cuerpos llevó a 2 teorías enfrentadas. El FBI argumentó que los hombres se habían ahogado. Basaron esta conclusión en el hecho de que las corrientes eran demasiado fuertes y que nunca se reportaron robos de vehículos o crímenes relacionados en la zona de la isla de Los Ángeles en los días posteriores. Según esta versión oficial, el agua helada habría provocado un choque térmico o fatiga muscular, arrastrando a los fugitivos hacia el Pacífico. En los comentarios puede dejar otras historias reales que conozca. Algunas de ellas pueden convertirse en próximos videos. Dinos si quieres que te mencionemos al inicio y mientras, no te olvides dejarnos tu like y suscribirte, que veas nuestra próxima historia.